Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y aquí vengo con otro video analizando todo lo que sucedió en el juicio de Apple versus Epic Games. Ya hemos hablado de Pili, de cuál de las dos compañías pudiera ganar, pero ahora le toca el turno al análisis de algo que pudiera tener un gran efecto en este juicio. El rumor, o mejor dicho, la acusación de parte de Apple en la que la compañía garantiza que Microsoft es quien está detrás de toda esta demanda de Epic Games y que secretamente está ayudando a Epic para que gane. Antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas más videos de análisis de este juicio, como también el video de si Fortnite regresará o no una vez tengamos el veredicto final. Ahora sí, comencemos con este video. Como parte de los testigos de este caso, Epic Games llamó a Microsoft, en específico a Lori Wright, una ejecutiva de la división de Xbox, en busca de establecer varias cosas con respecto a Epic Games, Fortnite y Apple. El punto que quería dejar claro Epic con esta ejecutiva es que Apple no se puede comparar con las consolas de videojuegos, algo que hizo muchas veces en este juicio, ya que un iPhone y una consola, según Epic Games, son dos cosas muy diferentes. Epic alega que Apple vende sus equipos en ganancia y que a la misma vez opera una tienda de aplicaciones y juegos que también le generan ganancias. Epic dice que este modelo es muy diferente al de una consola, ya que en muchos casos los fabricantes de estas consolas las venden en pérdida y generan dinero por la comisión que cobran en su tienda. Y fue por eso que Epic Games trajo a una ejecutiva de Xbox para que ésta confirmara todo esto. Y así fue. Ella afirmó que Microsoft vende las consolas en pérdida. Sin embargo, esto fue un poco chocante, ya que no se presentó ningún informe financiero o algo de evidencia que comprobara esto, e incluso la ejecutiva asegura que con el pasar del tiempo tampoco Microsoft genera dinero de sus consolas, algo que tanto a mí como a otras personas y a Apple le pareció algo muy extraño. Para muchos era de esperarse que en los primeros años las compañías no generen mucho dinero vendiendo las consolas, porque el proceso de fabricarlas es uno nuevo y difícil, y las partes cuestan también mucho dinero hacerlas esa primera vez. Pero con el pasar del tiempo se espera que todos estos gastos se disminuyan y entonces estas compañías generen dinero vendiendo las consolas. Sin embargo, la ejecutiva dijo que no. Esto fue lo que entonces provocó a los abogados de Apple de hacer un pedido especial a la jueza para descartar el testimonio de esta ejecutiva, ya que ellos piensan que no está diciendo la verdad y lo que dijo, lo dijo para ayudar a Epic y hacer quedar mal a Apple. Los abogados de Apple aseguran que el testimonio de la señora Wright se debe descartar, ya que no se entregó la evidencia necesaria para confirmar lo que ella estaba diciendo, que las consolas de Xbox siempre se venden en pérdida. Apple en su informe a la jueza dijo declaraciones bien fuertes en las que alega que esta demanda de Epic es realmente una falsa y que Epic está haciendo todo esto para ayudar a Microsoft. Es muy importante que entendamos que como Epic es la compañía que está demandando a Apple, Microsoft no tiene que proveer el mismo tipo de evidencia y reportes que Epic, y eso es lo que está alegando Apple, que como Microsoft no es la demandante, la compañía no tiene que proveer evidencia para justificar y garantizar que en efecto sus consolas se venden en pérdida, un argumento que pudiera ayudar bastante a Epic Games, ya que si se prueba que el iPhone y el iPad no funcionan como una consola porque no siguen el modelo de negocios de las consolas, es decir, venderse en pérdida, entonces la jueza pudiera ver que Apple está abusando de su posición del mercado, ya que está ganando dinero de sus dispositivos y de la tienda también, algo que Microsoft no hace. Apple dice también que Microsoft está haciendo todo esto a través de Epic para ver cómo la jueza y el público reacciona, para no tener que ser la empresa que directamente ataca a Apple, lo cual pudiera provocar peleas bien fuertes entre ambas compañías y pudiera tener repercusiones en los consumidores, ya que no podemos olvidar que Microsoft también genera dinero en los equipos de Apple y quizás no le gustaría molestar mucho a Apple para no buscarse un problema legal ni económico.
Es posible que Microsoft, al igual que otras compañías, esté observando bien de cerca este caso para ver cómo reacciona la jueza y cuál es su veredicto, para entonces quizás también demandar a Apple y hacer sus propias reclamaciones. También pudiera estar vigilando cuál es la reacción del público, porque si el público se inclina del lado de Epic Games, eso le pudiera dar el combustible necesario a Microsoft para hacer su ataque contra Apple. Pero, por otro lado, si el público se inclina del lado de Apple, quizás Microsoft entonces decida no demandar a Apple para no quedar mal como compañía, algo que pudiera afectarla económicamente como también moralmente, ya que quizás los consumidores se molesten con la empresa por hacer esta demanda, así como creo que hay muchos usuarios de Fortnite molestos con Epic por todo esto que está haciendo. Sin embargo, los abogados de Apple fueron aún más lejos, ya que también atacaron a otros testigos de Epic Games que en un pasado trabajaron con Microsoft. Los abogados de Apple se quejaron con la jueza de que Epic haya escogido estos testigos, ya que estos, por su pasada relación con Microsoft, no podían ver muchos documentos legales de evidencia, lo cual entonces no los hizo buenos testigos de este caso. Algunos testigos de Epic Games testificaron como expertos, pero expertos con experiencia trabajando con Microsoft, lo cual hizo a Apple sospechar todo esto que está pasando y dudar de las verdaderas intenciones de Epic Games. Por último, los abogados de Apple mencionaron que todo esto que está pasando con Epic y los testigos con relaciones con Microsoft es muy raro, ya que Apple les recordó a la jueza que Microsoft ha sido una de las compañías que le ha pedido a los gobiernos de Estados Unidos y Europa que deben investigar a Apple por sus prácticas monopolistas. Y ahora entonces parece que Epic se está aliando con Microsoft. Todo esto es muy extraño, pero ya veremos qué pasará con todo esto. Apple dice que Microsoft hizo esta colaboración con Epic porque la empresa está viendo cómo las computadoras con Windows están perdiendo presencia en el mercado, pero por lo menos yo no creo que Microsoft esté detrás de esta demanda. Obviamente Microsoft negó todo esto y dijo que Apple lo que está tratando de hacer es distraer a todos para que no vean lo que realmente está pasando, que muchas compañías tienen quejas legítimas contra Apple y las políticas y prácticas del App Store, como por ejemplo el hecho de que ellos no permiten la llegada de aplicaciones de servicios de juegos en la nube a su tienda. En mi opinión, se me hace muy difícil creer esta teoría de conspiración. Creo que Epic Games por años ha estado quejándose de Apple y la demanda que hizo, creo que la hizo porque cree firmemente que la industria debe cambiar. Ahora bien, eso no quita el hecho de que Microsoft también esté molesta con Apple, ya que en este caso ellos no pudieron traer su servicio de juegos en la nube de Game Pass al App Store debido a las reglas un poco ridículas de Apple. A modo de recordatorio, Apple quería que Microsoft publicara cada juego de forma individual en el App Store que está en Game Pass, para que entonces la aplicación de Game Pass pudiera ser como una aplicación que abre los juegos que ya has instalado en tu teléfono. Algo absurdo y que en realidad no funcionaría para Microsoft. Es por esa razón que la compañía siguió los pasos de Stadia, Amazon con su servicio Luna y GeForce Now y lanzó su servicio de juegos en la nube como una aplicación web. Por ahora está en estado beta, pero pronto debe estar llegando para todos los consumidores. Así que, aunque Microsoft está sin duda alguna molesta con Apple, no creo que esté conspirando con Epic Games para ver cómo reacciona Apple, la jueza y el público ante esta demanda, para ver entonces qué hará. Por el momento, Microsoft ha podido traer su servicio de juegos a la plataforma de Apple, no de la manera que quisiera, pero sí de una manera que funciona bastante bien, ya que ya hemos probado que estos servicios de juegos en la nube, como aplicaciones web, sí pueden funcionar muy bien en la plataforma de Apple. Obviamente nosotros estaremos siguiendo bien de cerca todo lo que pasará con este juicio para ver si llegarán o no los cambios al App Store y al sistema operativo de Apple que tanto Epic Games como Microsoft y otras compañías
también quieren ver llegar, ya que en el canal hemos analizado por qué Apple o Epic Games pudieran ganar, así que si no has visto esos videos, te los dejo aquí abajo en la descripción por si los quieres ver. Todavía nosotros tenemos varios videos de análisis de este juicio, así que sigue sintonizado para que no te pierdas nada sobre esto. Pero antes de irte, déjame saber qué piensas tú sobre todo esto. ¿Crees que Microsoft está ayudando secretamente a Epic Games? Bueno, ya hemos llegado al final de este video y si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Si nos quieres apoyar más, también puedes usar el código desmandado en la tienda para cualquier compra. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.